Bien, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por su presencia. Es un gusto volver a tener a ustedes en este ciclo de jornadas que hemos definido, básicamente llamándolas ciclo de masterclasses relacionadas con el tema de acceso a la información pública en Latinoamérica. Comenzamos el miércoles anterior con la sesión de Fabricio Scrolini sobre la situación del acceso a la información en el contexto de la pandemia. Vimos mucho la relación y la oportunidad que esta situación, incluso la acelerada y forzada adopción tecnológica ha hecho que se generen ciertas oportunidades para poder fortalecer el mismo derecho de acceso a la información. El día de hoy contamos con la grata presencia de Alejandro Barros, quien realmente es un honor y un privilegio tenerlo con nosotros. Sabemos que esta va a ser una sesión bastante productiva, por lo cual auguramos aquello en esta jornada. El tema es innovación pública y acceso a la información, obviamente tratando de contextualizar un poco cómo el acceso a la información puede fortalecerse a través de la innovación, qué ejercicios se observan a nivel regional en esta relación para tal efecto. Alejandro es magíster en Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, ha estado vinculado a diversas iniciativas relacionadas con organismos internacionales, a nivel de consultorías, tanto como el Banco Mundial, PNUD, la Comunidad Europea, CEPAL. Trabaja mucho temas de consultoría en temáticas de políticas públicas de desarrollo digital en varios países de la región. Incluso actualmente se desempeña en el Centro de Sistemas Públicos de la Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Chile como académico asociado, además de ser autor de múltiples publicaciones, por lo que realmente es un honor y un privilegio tenerlo a él acá. Olvidé presentarme al principio. Mi nombre es Eduardo Béjar, yo represento a Fundapi, quienes estamos coordinando estas jornadas junto con la Defensoría del Pueblo de Ecuador, gracias al apoyo de PADF. Precisamente la Defensoría del Pueblo nos acompaña Guido Moncayo, quien al momento va a tomar la palabra para darnos la bienvenida para luego proceder ya con Alejandro a esta sesión. Gracias por su asistencia y su puntualidad, y adelante Guido, por favor. Guido, ¿estás por ahí? ¿Estás sin audio, Guido? Bien, parece Guido. Perdón, un segundo. Ahí sí me escuchan. Ahí sí me escuchan, era un tema de activación nada más. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Igual, Alejandro Barros, es un honor, como decía Eduardo, con esas palabras, tenerte acá. Eres un referente en esta temática de innovación pública y acceso a información a nivel regional, y sabemos que va a ser una jornada muy fructífera y de mucho aprendizaje. Bueno, como decía Eduardo, yo trabajo en la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en el área de transparencia y acceso a información pública, y nada más quería dejar dos reflexiones previo a la charla de Alejandro. La primera es que, bueno, sabemos que el tema del COVID-19 ha sido un tema que ha marcado nuestra coyuntura en los últimos 2 años prácticamente, y creo que ha habido dos aristas por ahí presentes. Por un lado, ha sido uno de los principales o el principal promotor de la innovación, entre esos en el sector público. Definitivamente, creo que sin el COVID estaríamos todavía sin estas plataformas virtuales, por ejemplo, con la que estamos utilizando ahora para este webinar. El tema de la digitalización de la información también sería todavía arcaica o como se maneja desde hace algunos años, pero el tema del COVID ha sido un catalizador para esto. Pero también ha sido un instrumento de restricción utilizado por muchos de nuestros países, muchos de nuestros estados, lamentablemente, con la excusa justamente de los estados de emergencia, se ha tomado esta posición estatal en algunos casos. Entonces, yo creo que es importante que nuestros estados en nuestra región tengan esta primera iniciativa, ¿no? De justamente que sea un incentivo para para la actualización, para la innovación de la gestión pública, ¿no? Y en ese sentido, la innovación pública es prácticamente, en resumen, la creación de valor público, ¿no? Y este valor público es justamente bienestar social, en eso se traduce.
Y ahí también hay dos aristas que yo creo que son importantes mencionar. Por un lado es el tema de la mejora de capacidades estatales, que yo creo que también ha sido algo bueno, algo fructífero que nos ha dejado esta lamentable pandemia. Pero por otro lado también la posibilidad de, en un mundo más digital, más abierto, permitir la apertura cada vez mayor de los datos públicos también, ¿no? Porque estos datos públicos, por un lado, permiten transparentar, permiten luchar contra la corrupción, pero también a su vez pueden ser insumos para iniciativas productivas, ¿no? Digas emprendimientos, startups, etcétera. Entonces, ese era como un poco el mensaje inicial que quería darles. Desde la Defensoría del Pueblo, nosotros somos la Institución Nacional de Derechos Humanos y el derecho de acceso a información pública lo consideramos como un derecho llave, un derecho instrumental para el ejercicio de los demás derechos. Eso nada más, muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente a todos y todas a este espacio. Gracias, Guido. Y sin más, ahora continuamos con Alejandro. Nuevamente, gracias a ustedes por su presencia y obviamente a Alejandro por haberse dado un tiempo para esta sesión. Adelante y bienvenido, por favor. No sé si me escuchan. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias Guido y Eduardo por la invitación. Espero poder transmitir algunos mensajes de esta vinculación que hoy día se está dando entre acceso a la información e innovación pública. Y para lo cual me voy a basar en una breve presentación. No sé cuántos minutos tengo. Quería preguntarte, Eduardo, me imagino que hay que dejar un espacio para consultas hacia el final, digamos, entonces quería consultar cuánto tiempo para ir controlando yo mis tiempos, digamos. Esta sesión está previsto que concluya a las 3 de la tarde, entonces en ese lapso nos organizamos. Perfecto, muchas gracias. ¿Pueden ver mi presentación? Sí se ve. Perfectamente. Bueno, como les decía, la idea en esta sesión es hacer un puente entre el acceso a la información pública y la innovación pública y cómo están muy vinculados una con otra. Y además vamos a ver cómo ha ido cambiando el proceso de desarrollo digital de los estados en el último tiempo. Entonces, como agenda, primero, entregar algunos elementos de contexto pre-COVID, cómo nos encontrábamos, digamos, antes de que nos llegara la pandemia, cuáles eran los desafíos y algunos elementos, como digo, de contexto en la interacción entre los ciudadanos y el Estado, entendiendo Estado en sus distintos niveles, Estado nacional o central y gobiernos locales. Para después analizar cómo nos cambió lo que yo llamo el cambio de normalidad, digamos, o sea, entramos a una nueva normalidad con la pandemia y que generó cambios muy importantes en cómo el Estado interactúa con las personas. Para hablar de lo que ha sido el acceso a la información, que yo llamo el acceso a la información 1.0, y después ver qué es lo que se nos viene hacia adelante y cómo esto se va a vincular con el proceso de innovación en el sector público. Entonces, lo primero es que nos pongamos de acuerdo cuál es el contexto que teníamos antes de la pandemia. Y quiero reflejarlo con estas 5 láminas. Teníamos un contexto en el cual los ciudadanos, de alguna manera, y teniendo herramientas hoy día cada vez más potentes en sus manos, hacían ver se habían empoderado y le hacían ver al Estado cuando lo estaba haciendo mal, con una voz mucho más fuerte de lo que era hace años atrás. O sea, hoy día tenemos ciudadanos empoderados que le hacen una exigencia y le ponen una exigencia al Estado de cómo interactuar, ¿no? A la hora de resolver sus necesidades, sus requerimientos, etc. Un segundo elemento, estoy yendo en el sentido de las manecillas del reloj, es que si bien hoy día en nuestra región tenemos áreas con poca cobertura, eso se ha ido resolviendo y cada vez los ciudadanos están más conectados.
Y por lo tanto esa interacción mediada por tecnologías de información y mediadas por la Internet cada vez se está haciendo más presente. Y bueno, en el caso de la pandemia es obvio y lo vamos a analizar un poco más adelante, pero ya incluso antes de la pandemia este era un tema que se estaba dando. Lo tercero es que las personas hoy día tienen un dispositivo, en general la mayoría de ellos tienen un dispositivo con capacidades muy potentes en sus bolsillos, como un smartphone o teléfonos que permiten hacer interacciones más sofisticadas con el Estado. Entonces, y lo digo esto aunque suena obvio, pero no es raro hoy día encontrar, por ejemplo, sitios web de servicios públicos en los cuales yo no lo puedo ver a través de un celular, ¿no? O la verdad, lo puedo ver, pero se me desconfigura completo, es muy difícil seguirlo. Y por lo tanto, es un desafío al día de hoy, incluso en muchos servicios públicos. El cuarto elemento es que nuestros países son cada vez más diversos. Y los requerimientos de las personas, como digo, están en función de esa diversidad. Hemos tenido migraciones dentro de la región, de distintos países, tenemos requerimientos de personas, como digo, con distintas necesidades, está el tema de los pueblos originarios, de las diferentes etnias, tenemos también requerimientos de ciudadanos con algunos requerimientos especiales, como por ejemplo temas de discapacidad y otros. Entonces, hoy día no podemos hablar del ciudadano como un ente único, sino que tiene que dar cuenta de como decía, de esas distintas, de esa diversidad, que cada vez va a ser más fuerte y más presionante al Estado para entregar servicios. Y finalmente tenemos ciudadanos que hoy día, algunos de ellos están acostumbrados a interactuar con otros servicios de manera electrónica, con sus bancos, con sus compañías de seguro, etcétera, como digo, con distintos servicios. Y por lo tanto, era parte de una cierta normalidad en ciertas interacciones. Ahora, cuando uno veía los números de cómo estábamos desde el punto de vista del desarrollo digital de los países, y aquí este es un estudio del Banco Interamericano del año 2018, en que mostraba el nivel de digitalización de los países. La barra azul corresponde a trámites que se podían iniciar en línea, pero en una parte del trámite había que hacerlo en presencial, y la barra gris corresponde a trámites que se podían hacer totalmente en línea. Ya en 2018, y en el caso particular de Ecuador, por ejemplo, los trámites que se podían empezar en línea eran un 21%. La línea punteada que está arriba es el promedio de la Unión Europea. El 81% de los trámites al 2018 en la Unión Europea se podían iniciar online. Si ven, hay una brecha bastante importante con buena parte de los países de la región. Ahora, no todos son malas noticias. Esta es una gráfica que muestra cuál ha sido la tendencia de Ecuador respecto de la digitalización del sector público. Está basado, esta es una adaptación de la métrica de Naciones Unidas, que probablemente hoy día es la unidad de medida más importante que se utiliza, porque tiene muchos años, así, es muy reconocida internacionalmente, ya han habido múltiples versiones. Esto partió a comienzos de los 2000, 2003, de las primeras versiones. Y la línea azul en este gráfico es el comportamiento que ha tenido Ecuador a lo largo de los años con su indicador de Naciones Unidas. Y si se fijan, si bien está por debajo de la línea punteada, que corresponde al mejor país de América Latina, que en algunos casos a comienzos de los 2000 fue Chile, después se instaló Uruguay y ha permanecido, digamos, como el país líder en la región en esta materia. Pero en el caso de Ecuador, por ejemplo, ustedes lo que pueden ver es que hay una tendencia de mejoría sostenida en el tiempo, y lo cual hace que al menos se ha ido avanzando, si bien todavía se mantiene una brecha respecto del país que lo ha hecho mejor en la región. Hay una tendencia positiva.
Ahora, eso era lo que veníamos haciendo. Y por otro lado, ¿qué es lo que estábamos haciendo como proceso de digitalización en el Estado? Y esta es una simplificación, digamos, de cuál ha sido la evolución del desarrollo digital en los países, en el cual yo identifico básicamente hoy día 5 generaciones. La primera a comienzos de los 90 hasta el año 2000, en que básicamente lo que buscaban los servicios públicos era digitalizar sus procesos, incorporar infraestructura tecnológica, pero siempre con una mirada más bien a lo interno más que a sus servicios. Y de a poco, no nos da el tiempo para entrar en el detalle de cada una de esas generaciones, pero de a poco los estados empiezan a mirar hacia sus usuarios y sus beneficiarios. Y ya no solo es importante automatizar y digitalizar sus procesos internos, sino que se transforma en un elemento importante cómo prestan servicios a las personas. Y por ejemplo, en la tercera generación, estamos hablando de mediados de los años 2000, aparecen los primeros portales web de tipo transaccional, que fundamentalmente estaban asociados a administraciones tributarias, el SRI en el caso de Ecuador, o a compras públicas, el SICOP, si mal no recuerdo cómo se llama la plataforma en Ecuador, y así en todos los países como los precursores de ese proceso de modernización y de interacción mediada por soporte tecnológico fueron las administraciones tributarias y los sistemas de compras públicas. Pero hacia finales del 2010, comienzos de 2011, 2012, ya empiezan a aparecer otro tipo de portales. Y aquí aparecen los portales, por ejemplo, de transparencia. Ya no solo importa interactuar de manera transaccional con el Estado, es decir, solicitar un certificado, postular a un beneficio, sino que también quiero poder acceder a la información que está en poder del Estado. Y después de eso, ese proceso se viene de la mano junto con la aparición de redes sociales, de apps y de nuevas formas de interactuar. Entonces, ya no solo tenemos una lógica de interacción del Estado con las personas estructurada, me refiero con lógica de transacción, sino que también en una lógica menos estructurada, con interacciones y conversaciones, y acceso a la información en diferentes formatos. Y hoy día nos encontramos frente a una quinta generación que apunta a cómo transformamos los servicios del Estado, y lo que se ha llamado la transformación digital del Estado. En que lo más importante, y aquí lo digo porque hay una confusión muy presente, es que en los procesos de transformación digital el concepto más importante es la palabra transformación y no la palabra digital. Es decir, el desafío que se le presenta al Estado a futuro es cómo transforma su manera de interactuar con las personas, su manera de construir políticas públicas, y una buena herramienta para transformarlo es el apoyo de tecnologías de la información. Pero como digo, lo importante es mirar esa transformación. Ahora, esto era previo a la pandemia, pero en corto tiempo el mundo cambió. Y esta transformación que se veía como un camino de largo aliento que iba a demorar muchos años, el COVID vino a presionarlo y a empujarlo de manera muy fuerte. Y en un periodo muy corto de tiempo vimos cómo el Estado cambió muchas de sus formas de trabajo. Y cosas que tenían ciertos niveles de objeción. Déjenme mencionarles un caso que me tocó vivir, digamos, y que seguramente a ustedes les ha tocado cosas parecidas. Recuerdo un organismo público, en el caso de Chile, en el cual yo formo parte, soy parte de un comité de evaluadores, es el Ministerio de Ciencias de Chile, y hasta el año 2019, cada vez que me solicitaban ser parte de este comité, tenía que firmar un contrato, que era un contrato anual, y recuerdo que ese año 2019
lo envié con firma electrónica avanzada por correo electrónico, me dijeron que no era posible y que tenía que ir presencialmente a las oficinas a firmar el contrato. Al año siguiente, nuevamente me hicieron un nuevo contrato por el nuevo año del proceso del comité de evaluación y lo envié exactamente igual como lo había enviado el año anterior. Y el 2020 obviamente no había la objeción. Esta objeción la había sido planteada por el área legal del Ministerio de Ciencia. Entonces, lo que generó la pandemia es que muchas de estas objeciones que habían, ya sea operacionales, legales, se caen. O sea, este muro de objeciones se cae porque la pandemia dice, hoy día sí podemos hacer interacciones con soporte digital y en realidad estamos obligados. No es solo que sí podemos, sino que estamos obligados. Pero esto tuvo que hacerse de una manera muy abrupta, muy rápida. Esto es como cambiar la rueda de un auto andando. Porque en el fondo, en pocos meses tuvimos que transformar la manera como los servicios públicos prestan servicios a sus ciudadanos. Y esto hubo que hacerlo y se cometieron muchos errores y probablemente vamos a seguir cometiendo, pero finalmente cambió la forma. O sea, hoy día para nadie es raro que muchos de estos servicios sean otorgados online. Lo mismo, y estamos hablando no solo del mundo público, piensen lo que ocurrió en la educación, lo que nos está pasando con esta reunión. Probablemente hace un par de años atrás esta conferencia hubiera sido en vivo y en directo, hoy día no lo es. Y ojo que esto cambió para quedarse. Si bien cuando logremos salir de esta pandemia, vamos a volver a a aumentar los niveles de presencialidad, pero siempre van a ser más bajos que lo que fueron previo a la pandemia. Y aquí voy a avanzar muy rápido. Este es un estudio que hizo el Banco Interamericano también el año pasado, en el cual muestra para algunos países de la región cómo fueron creciendo. Este estudio fue hecho entre febrero y agosto del 2020. Y lo que mostró es cómo de manera muy acelerada se empezaron a digitalizar servicios en los distintos países. Estos son nuevos servicios o bien que aparecieron, digamos, servicios que no existían antes, o bien servicios que fueron digitalizados. Y como ven, por ejemplo, el caso de Brasil, 300 servicios, interacciones, trámites, pasaron de la lógica presencial a la lógica online. Y esto fue en todos los países. Y el porcentaje también de ciudadanos que empezaron a usar el canal presencial por distintas razones. Porque había cuarentena, porque no podían salir de su casa, por múltiples razones empezaron a usar el canal digital. Y el canal digital se ha transformado hoy día en muchos de los países en el canal prioritario. Ahora, con esto quería mostrar un poco dónde estamos hoy día, dónde estamos parados hoy día. ¿Qué es lo que venía antes de la pandemia? ¿Cuáles eran las presiones que habían? Vimos estos diferentes elementos de contexto. ¿Qué cambios introdujo la pandemia? Y probablemente en la sesión pasada, como mencionaba Eduardo, esto lo tienen que haber analizado con mayor profundidad. Pero me gustaría entrar un poquito en lo que es el acceso a la información y cómo los países han venido evolucionando en sus políticas de acceso a la información. Y lo primero, esto no son muy buenas noticias, digamos. Este es el índice de confianza del sector público solo para Chile, no alcancé a hacerlo para Ecuador, pero en el caso de Chile, por ejemplo, el índice de confianza del sector público viene bajando consistentemente en los últimos 10 años, 20 años incluso. Piensen ustedes que la ley de transparencia en Chile entró en vigencia el año 2010, por ahí, y sigue bajando. Ahora, cuando uno mira el resto de los países, la cosa no es muy distinta. Entonces,
aquí hay una cosa que al menos abre un interrogante. Es ¿qué estamos, si en algún momento pensábamos, y uno de los argumentos que se daba era que con estas leyes de acceso a la información pública iba a mejorar la confianza en el Estado, al parecer los números muestran cosas distintas. Entonces, la pregunta aquí es, ¿el problema es un problema legal o es un problema operacional? ¿Cómo lo hemos operado? O incluso podría haber una mirada más optimista, es decir, si es que no hubiéramos implementado esa ley hace 10 años atrás, estos números serían peores aún. También es un escenario, habría que hacer el análisis contrafactual, que no es fácil de hacer, digamos. Pero lo que quiero decir es que algo nos está pasando con el argumento respecto de la ley de transparencia, que dijimos que uno de sus principales atributos era mejorar el nivel de confianza con el sector público, y no lo hemos logrado del todo. ¿Y por qué? Y esto es una hipótesis mía. ¿Por qué creo que no lo hemos logrado? Probablemente porque nos quedamos, como dice el título de esta lámina, nos quedamos en la letra. Y déjenme darles un ejemplo de por qué nos quedamos en la letra. Porque finalmente el espíritu que hay detrás del acceso a la información pública es que yo pueda acceder a esa información y pueda usarla de alguna manera. Cuando digo usarla es para una innovación, para un emprendimiento, para una fiscalización, para múltiples razones. Pero ¿qué es lo que nos ocurre? Que, por ejemplo, en el caso de la gráfica del lado derecho, ahí lo que hay es un documento que está publicado en el área de gobierno transparente, en un sitio, uno de los sitios de los servicios públicos en Chile, y lo que hay es ese documento, que es un PDF, imagen, de una decisión, digamos, de un organismo del Estado. La verdad es que con ese documento es poco lo que se puede hacer, aparte de leerlo e imprimirlo. Entonces, la pregunta de fondo que hay aquí es, ¿está publicado? Sí. Segunda pregunta, ¿sirve para algo? Y la verdad es que no mucho. Entonces nos quedamos tranquilos con que está publicado, y voy a mostrar otros ejemplos de eso. Ese es un elemento en el cual nos quedamos en la letra. Lo segundo, y probablemente creo que lo tengo con un mejor ejemplo, es este, vinculado a la transparencia pasiva. Es muy común, y este es un ejemplo de una publicación en un medio de prensa local, pero esto ocurre en todos los países de la región, cuando uno escucha a los órganos de transparencia, les gusta mucho el número de la cantidad de solicitudes. ¿Cuántas solicitudes de transparencia han habido y cómo han crecido en el tiempo? Y aquí quiero retrucar ese número con la siguiente pregunta. Un país que tiene grandes números de solicitudes de transparencia y crecientes en el tiempo, ¿es más o menos transparente que un país que tiene pocas solicitudes de transparencia? Porque finalmente el argumento que hay detrás de esto es que si la información que es pública está publicada, ¿por qué tengo que solicitarla? Es decir, el paradigma es distinto. Si la información que es pública está publicada, no debiera solicitarla. Y por lo tanto, un país que tiene publicada su información, o un servicio público que tiene publicada la información que es pública y que está en su poder, debiera tener pocas solicitudes de información. Pero en realidad nos interesa tener este gráfico, y ojalá sea con números grandes, y ojalá sea una pendiente muy pronunciada. Entonces, nos termina pasando esto que muestra esta gráfica, es que no siempre el discurso es consistente con lo que hacemos. La lógica de gobierno abierto, de una ley de transparencia, pero en realidad acceder a la información no es fácil porque tengo que pedirla. El segundo elemento que también apunta a esto de que estamos más preocupados de la letra que del fondo, o de la letra que del espíritu, y este es un ejemplo que también me tocó vivir en Chile,
el sitio web de una municipalidad en el cual su área de transparencia está bloqueado para que los indexadores, es el ejemplo, la pantalla, o sea, la gráfica del lado derecho, en que muestra, lo que muestra ahí, no quiero entrar en detalles técnicos, pero en el fondo es que está bloqueado a que alguno de los buscadores, Google, Bing, Yahoo, indexe este sitio. Por lo tanto, si ustedes de alguna manera buscan información de esta municipalidad a través de Google, del área de transparencia no van a encontrar nada. ¿Por qué? Porque el sitio no está indexado por Google. Ahora, cuando yo presenté esto en un reclamo frente al Consejo para la Transparencia de Chile, la respuesta que dio el Consejo, y que no acogió mi reclamo, no lo acogió porque en el fondo lo que dice la norma es que tiene que estar publicada la información. Entonces, la respuesta, que es una respuesta muy en la lógica legal, es: ¿está publicada? Sí, está publicada. ¿Se puede llegar fácil a ello? No, la verdad que no, porque todos nosotros, para poder acceder a la información, lo que usamos habitualmente es algún buscador, como Google. Entonces, en el fondo, resolvemos la primera parte de la ecuación. ¿Está publicada? Sí. ¿Cumple la ley? Sí. ¿Pueden llegar las personas a ver esa información? No. Otro ejemplo. Este es un sitio, un botón que tienen que tener todos los sitios públicos en Chile, y esto no solo en Chile, en muchos países tiene políticas muy parecidas, en la cual se publica información, cada servicio público está obligado a publicar cierto tipo de información. En este caso es, por ejemplo, los honorarios, los sueldos de honorarios de un servicio público en particular. Y cuando llegué a esto, me apareció esta pantalla. Entonces, de nuevo la misma pregunta. ¿Está publicada la información? Y uno dice sí. ¿Es entendible o legible? No. Y esto lleva, como digo, como dice ahí, por lo menos un mes así. O sea, a nadie le preocupa mucho si es que esto se puede ver, se puede leer, se puede analizar o no. Entonces, a modo de resumen, lo importante que nos, o sea, no lo importante, lo que nos ha ocurrido con esta transparencia y acceso a la información 1.0 es que, si bien yo creo que fue un buen punto de partida, pero hace rato ya que debiéramos superarla. Superarla en el sentido de que el acceso a la información tiene que ser para que esa información tenga utilidad para otros. Como digo, utilidad en distintos ámbitos. En el ámbito de la fiscalización, en el ámbito del emprendimiento, en el ámbito de la innovación. Dicho eso, ¿qué es lo que se nos viene por delante respecto del acceso a la información? O lo que uno podría llamar la transparencia 2.0. Es resolver esta tensión que yo les mencionaba, entre transparencia pasiva y transparencia activa. Un Estado moderno tiene que privilegiar la transparencia activa por sobre la pasiva. Es decir, las cosas que son públicas tienen que nacer, gestionarse y morir de manera pública. Es decir, el ciclo de vida de la información tiene que ser con lógica pública. Y por lo tanto tiene que tener criterios de publicación, tiene que tener lo que yo menciono ahí como lógica push, es decir, yo servicio público no la publico porque alguien me la pidió, sino que la publico porque es útil publicarla. Con esta lógica open by default, que sea automático, que se puede indexar, etc. Y aquí, como digo, hay una tensión que no estaba del todo resuelta, porque nos hemos ido quedando y hemos ido conformando con la lógica de la transparencia pasiva, esto de que yo publico cuando me lo piden, con altos costos de transacción, que no está pensada en el ciudadano, finalmente, y que tiene tiempos de espera. Todas las leyes en la región de acceso a la información plantean ciertos tiempos entre que hay la solicitud y que esto está publicado. Entonces, en el fondo le traslada todo el problema del acceso a la información al ciudadano.
Cuando digo el costo del problema es costo de transacción. Si no está, tengo que hacer la solicitud, tengo que esperar a que lo publiquen, y ojalá publiquen lo que yo pedí, y ojalá me digan que sí. ¿Y cómo se vincula esto? Porque uno dice, ok, ya, pero ¿de qué nos sirve publicar todo esto? O sea, si nos vamos a la lógica de transparencia 2.0, ¿de qué es útil esto? Y quiero mencionar algunos conceptos vinculados a la innovación pública. Lo primero es que tanto el acceso a la información como a la innovación pública tienen que estar sustentados en algo que se llama valor público. Un Estado moderno es un Estado que tiene un alto nivel de valor público. Hasta hace algunos años atrás, la modernización del Estado se sustentaba sobre conceptos como lo que se llamaba el New Public Management, que se centraba única y exclusivamente en la eficiencia de los servicios públicos. Hacer más con menos. Esa era la lógica. O sea, fue una lógica que se trasladó del mundo privado al mundo público. Pero perdió de vista dos dimensiones importantes que las rescata Valor Público desde su conceptualización hecha por Moore a mediados de los 90. Y me refiero a la dimensión de impactos sociales. O sea, los servicios que presta el Estado tienen una dimensión de impacto social. Impacto social como cohesión, equidad, seguridad, educación y otros. Y también tiene una dimensión de confianza y de legitimidad. Es decir, generar este espacio de confianza y legitimidad de los ciudadanos sobre lo que el Estado hace. Entonces, este nuevo marco de referencia o marco conceptual ya abre, como digo, dos dimensiones adicionales. Ya no solo se trata de proveer servicios de manera más eficiente, sino que de tener impactos sociales y de mejorar los niveles de confianza y legitimidad. ¿Y cómo uno vincula esto con el acceso y el acceso a la información pública y la transparencia? Básicamente porque el valor público, como les decía, se sustenta en tres pilares, que son, como decía, la eficiencia, más con menos, la transparencia y el acceso a la información, y políticas públicas basadas en evidencia. Con esos tres elementos yo genero mayor valor público. Y para poder lograr cualquiera de estos elementos, necesito poder acceder a la información. Cuando digo necesito, no solo el sector público, sino que también los ciudadanos. Porque además esto está apalancado con una lógica de mejoramiento, como digo, del valor público, con estrategias de co-creación, con todo el apoyo que la sociedad civil, la academia, el mundo de las empresas puede dar en este proceso. Ahora, aquí tenemos que resolver también otra problemática que se da con mucha fuerza, que es este choque de miradas, ¿no? La mirada desde el lado del Estado y la mirada desde el lado del ciudadano. El Estado y los expertos intentan construir políticas públicas, ¿ah? ¿Qué es lo que está desde el lado del Estado? Mejor educación, mejor salud, etc. Y establecen programas de mejoramiento de esas políticas públicas. Pero lo que finalmente un ciudadano percibe es un servicio en particular vinculado a esa política pública. Por ejemplo, si la política pública, y pensemos en lo que ocurre hoy día con el COVID, dice relación con hacer llegar recursos a las personas que lo están pasando más mal, hay todo un diseño de atrás de quiénes, en qué condiciones, cómo, pero finalmente lo que experimenta esa persona que quiere interactuar con el Estado para solicitar esos subsidios es el servicio de solicitud del subsidio, el sitio web en el cual va a entrar y quiere solicitar ese subsidio. Por lo tanto, el desafío ahí es cómo vinculamos este mundo de las políticas públicas, muy centrado en el Estado, en la academia y en los expertos, con lo que percibe una persona finalmente. Esto no vamos a alcanzar a revisarlo. Estoy viendo mis tiempos. Esto tampoco.
aquí me quiero detener un minuto, porque, como les decía, hay un desafío desde el punto de vista de esto de la transparencia 2.0, en que tiene, como decía, dos desafíos. Uno es lograr un equilibrio razonable entre transparencia activa y transparencia pasiva, idealmente reduciendo lo que es transparencia pasiva y aumentando lo que es transparencia activa, pero también repensando el tipo de información que el Estado maneja y cómo ésta se disponibiliza. Y lo que quiere reflejar esta data, que a lo largo de los años esto ha ido evolucionando. Inicialmente, y si ustedes miran en general los marcos normativos y legales de transparencia y acceso a la información, estaba pensada en publicación de documentos. Y muchas de las normativas hablan de documentos, o sea, de cómo el Estado disponibiliza documentos que tiene. Pero habla poco de datos y casi nada de procesos. ¿Y por qué son importantes? Porque el Estado ha ido aumentando cada vez más, producto de este, como digo, de este esfuerzo de digitalización y de transformación, a gestionar datos, ¿ah? Y finalmente a tener procesos. Y pensemos a futuro lo que se nos viene con la inteligencia artificial, ¿ah? Con decisiones automatizadas, en las cuales un algoritmo va a tomar una decisión respecto de algo. Entonces, ya el acceso a la información pública no es solo del documento que dice cómo funciona ese algoritmo, sino que es de acceso al algoritmo y a los datos. Y en la innovación, y como otro elemento importante, el acceso a la información hace que la innovación se potencie. Fundamentalmente, no nos da el tiempo para entrar en detalle aquí, esto está tomado de un famoso libro de Christian Bason de MindLab, en el cual él plantea que hay básicamente 4 modelos de innovación, pero hoy día los estados se están moviendo hacia el modelo 3 y 4, ¿no? El 3 de innovación abierta, en el cual las fuentes de innovación en general son externos, son las personas que consumen mis servicios, son los que me dan recomendaciones de cómo mejorarlo. Y para lograr eso, esas personas tienen que poder acceder a datos respecto de esos servicios. Y cuando digo esas personas, piensen, no sé, en una universidad, piensen en una asociación gremial, piensen en una persona a pie. O sea, en la medida que los servicios públicos disponibilizan esa información que tienen a terceros, ayudan a co-crear y a mejorar lo que hace el Estado, mejorando, como digo, su nivel de valor público. Esto no alcanzamos. Solo para reiterarlo, innovación pública se centra básicamente en 2 pilares. Tiene que ser ciudadanocéntrica, es decir, yo tengo que construir interacciones y servicios pensadas en los ciudadanos y no pensadas en quien las provee, y tengo que desarrollar políticas públicas basadas en evidencia. Y desarrollar políticas públicas basadas en evidencia significa que tengo que poder acceder a la información. Cuando digo tengo que poder, no solo piensen en un servicio público, sino que piensen en un país como un todo, ¿ah? Con todos sus agentes. ¿Ah? ¿Cómo voy en la hora, Eduardo? Me quedan un par de láminas. Sí, cerremos con esas para de ahí abrir la conversación. Perfecto. En la transformación digital, muy rápidamente, estas son las dimensiones que uno tiene que tener presente a la hora de establecer un proceso de transformación digital en el Estado. Valor público por un lado, lógica de metatrámite, multicanalidad. Esto hoy día se ve poco porque como estamos en pandemia, pero en la medida que vayamos volviendo a la normalidad, los otros canales van a empezar a volver a tomar un rol importante, probablemente menor al que tuvieron en el pasado, pero sí van a poder volver a aparecer, digamos, en escena. Digital por omisión significa que todos los servicios que yo diseñe ahora y a futuro, tengo que pensarlos con una lógica digital, tengo que pensarlos que van a estar en algún sitio web, independiente que yo los pueda dar en mis oficinas o en el call center. Y usabilidad, que es un tema que siempre se deja de lado, en que el Estado construye muchos servicios que solo el Estado entiende y no lo entienden las personas, escritos con un lenguaje difícil, con formas de navegación complejas, con resultados que las personas no entiendan si es lo que necesitan o no. Esto lo vamos a saltar. Solo para cerrar con esta lámina, cierro, ¿qué se viene por delante?
Se viene por delante desde el punto de vista del acceso a la información pensar en qué va a ocurrir con algoritmos, con datos y con decisiones automatizadas. Y si nuestros marcos normativos y operacionales dan cuenta de eso. Hay que incluir a otros actores en un marco normativo común. Hay que establecer un mayor nivel de convergencia. Yo siento que muchas veces se está hablando en paralelo entre gobierno abierto y acceso a la información pública. ¿Cómo hacemos coincidir esos dos mundos? Que muchas veces, como digo, van por carriles separados. La política pública debe dialogar con otras políticas públicas. Datos personales, inteligencia artificial, transformación digital. Un desafío no menor en nuestros países, que es cómo hacer convivir la historia, o sea, todo lo que tenemos en soporte papel, con lo nuevo, que es este soporte digital, que cada vez va a ser más, pero igual tenemos que hacernos cargo de la historia y no podemos eliminarla. Formación de capital humano. Y otra cosa que a mí al menos me preocupa mucho, es que en general en nuestros países hay una brecha muy grande de avance entre el gobierno central y los gobiernos locales. Habitualmente los gobiernos locales están muy rezagados respecto de lo que está haciendo el gobierno central y por lo tanto hay que poner un énfasis ahí para que a nivel de gobierno local, que es la primera interacción que tienen las personas con el Estado, haya mayores niveles de acceso a la información pública. Muchas gracias, espero no haberme excedido mucho en el tiempo. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, voy a tomar un ratito la palabra primero para agradecerte por la presentación súper completa y nos enriquece muchísimo a los que estamos en esta temática, ¿no? Del acceso a la información y también la innovación pública. Te quiero hacer una pequeña consulta. Justamente con esta idea que tú planteabas en las láminas finales de que el ciudadano debe ser el centro de la gestión pública, en el Ecuador estamos ante un reto que estamos un poco pensando cómo se lo aborda, de tratar de pasar del actual estado del acceso a información respecto a transparencia activa, por lo menos que lo que te comento rápidamente, nosotros lo que tenemos en la LOTAI, en la ley ecuatoriana, es que las entidades públicas pueden publicar su información en las páginas web. Lamentablemente esto en el país todavía es bastante, digamos, básico, porque tenemos, si vemos las 5 estrellas de Tim Berners-Lee, estamos en la 1, formato PDF prácticamente, y queremos tratar de llegar a tener una plataforma nacional de transparencia, ¿no? Entonces, sabemos que hay unos referentes a nivel regional interesantes, por ejemplo, el caso de México con el INAI es fabuloso, y quería ver cuál es tu percepción, tu perspectiva al respecto. ¿Hay pros, hay contras? ¿Cómo podemos canalizarlo para poder llegar como país a tener algo así pensado, como te digo, el ciudadano que llegue a un lugar web, un portal web y pueda buscar toda la información de todo el sector público? Perfecto. Mira, yo creo que lo primero es intentar construir... a ver, déjame partir de nuevo. Yo creo que un desafío como ese es un desafío mayor, ¿ah? Porque cuando estamos hablando de la información, el poder del sector público, estamos hablando de muchos millones de terabytes de información, para ponerlo en números computacionales, digamos. Entonces, el desafío es cómo abordo una cosa de esta magnitud, en primer lugar, y cuál es el mejor modelo para abordarla. Porque, por ejemplo, un buen modelo puede ser un modelo centralizado para algún país, pero no para otro, ¿no? Y es mejor, a lo mejor, un modelo distribuido en el cual yo como órgano rector lo que hago es instruir para que los servicios públicos publiquen de cierta manera en sus sitios web. Lo cual también me hace un esfuerzo importante de fiscalización de que efectivamente eso se cumpla. Si me voy al modelo centralizado, esto tiene desafíos respecto de la magnitud, ¿ah? Porque como digo, es mucha información y también tú como órgano garante, si eres el que va a operar, digamos, ese portal, por llamarlo de alguna manera, tienes que tener una maquinaria muy aceitada para producir contenidos, para producir esa información. Cuando digo producir es publicarla, etiquetarla, ponerle categorías, dotarla de alguna descripción de manera que la gente la pueda encontrar. O sea, hay todo un esfuerzo de publicación que es importante dimensionar si es que lo vas a hacer en esa lógica centralizada y que esto no se hace con 2 o 3 personas en un rato de horas del día que le sobran, digamos, ¿ah?
Ahora, existe un modelo mixto, en el cual lo que tú haces como órgano rector es disponibilizar la plataforma, pero quienes gestionan la información son cada uno de los servicios públicos. Por lo tanto, ellos suben a tu plataforma y tú no tienes que montar una fábrica de generación de contenidos, por llamarlo, que es un modelo un poquito mixto y que al menos a mí me hace más sentido que el otro, digamos, porque como te digo, te puedes comprar un problema muy grande en el otro modelo, que no seas capaz de responder a la demanda. Gracias, Alejandro. Si alguien tiene alguna consulta, por favor, adelante. Puede levantar la mano, escribirla en el chat. Por favor, Agustina nos levantó la mano. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Agustina Mobilia y soy funcionaria garante de la Ley de Acceso a la Información Pública en un organismo de la provincia de Mendoza. Es una entidad autárquica de la provincia de Mendoza. Hace unos años estuvimos trabajando en un proyecto respecto a lo que fueron datos abiertos. El tema es que los datos abiertos se implementaron, se planificaron, se subieron. Nosotros tenemos un sistema mixto, por lo que acabo de escuchar que habló recién ahí Barros, y está bueno porque nosotros somos los que tenemos la obligación de subir a este sistema, a este portal de datos, nuestra información, pero el tema es que no hay un seguimiento ni auditoría. Entonces, luego me cambian a mí de funciones, paso a ser funcionaria garante de la Ley de Acceso a la Información Pública, junto con otras funciones, pero nadie sigue el trabajo de publicar datos y nadie sigue, desde el punto de vista de la Administración Central, controlando o auditando que esos datos estén actualizados. Entonces, en función de lo que se veía en el último slide, coincido en que se están manejando, por lo menos en donde yo estoy, que es en Mendoza, la política de datos abiertos se maneja por un carril completamente distinto al de acceso a la información pública, como si fueran dos cosas completamente distintas. Yo veo que son dos políticas que se deberían por lo menos unificar, porque hacen al acceso del ciudadano a la información. Y también coincidir en que en los organismos se trata de cumplir con las leyes sin ver la forma en que los datos se tienen que subir para que cumplan realmente con la función de utilidad hacia el ciudadano. Muchas gracias, Agustina, por tu pregunta. A ver, respecto a los datos abiertos, y por eso yo en la última lámina decía que aquí tiene que haber como una convergencia y que sean mundos que conversen adecuadamente. ¿Por qué? Porque, esto es una impresión mía, el proceso que ha tenido, digamos, en la región, el tema de las leyes de acceso a la información, fue un proceso que fue liderado desde el Estado, mirando lo que habían hecho algunos países. Probablemente el primer referente fue México, digamos, y de hecho la mayoría de los países tomaron como referencia la ley de acceso a la información de México. O sea, partió con esa lógica. Y por otro lado, tienes lo que es gobierno abierto, que fue una iniciativa que más bien presionó desde el punto de vista de la sociedad civil de manera muy fuerte y yo tengo la sensación de que no han logrado generar convergencias adecuadas, digamos, y sinergias, digamos. Y lo otro que ha pasado con el tema de, por ejemplo, de los datos abiertos, es que un tiempo que se puso de moda, y si tú no tenías un portal de datos abiertos como país, no eras nadie. Entonces aparecieron portales de datos abiertos por todas partes, que a corto andar se transformaron en cementerios de elefantes. O sea, estaban llenos de archivos de datos, pero que nadie usaba. Entonces, con la misma lógica que yo mencionaba recién, o sea, mira, tenemos un portal de datos que tiene muchos archivos. La pregunta importante es, ¿y alguien los usa? Y si nadie los usa, debe ser por algo. Debe ser o porque no los pueden encontrar, o porque no son de utilidad, o porque son datos muy antiguos, o porque nadie le preguntó a la comunidad de usuarios potenciales qué datos debían estar ahí. Y hemos visto, digamos,
incluso en el caso de los países desarrollados, con sus portales de datos, digamos, que los tuvieron que reformular, después de algunos años en que seguían publicando, y la verdad que se usaban poco, digamos. Entonces, en el fondo yo creo que hay un desafío ahí, por eso vuelvo a este tema que mencionaba hace un rato atrás, con la lógica ciudadanocéntrica. Es decir, ¿qué es lo que requieren mis ciudadanos y qué tengo que publicar? Lo importante no es la cantidad de datos que voy a publicar, sino que qué tan útiles son esos datos que estoy publicando. Estoy poniendo en el chat algo que escribí al respecto hace algún tiempo atrás, a lo mejor se los pueden hacer llegar, digamos, de cómo los portales de datos empezaron a perder esa energía inicial, porque además, y esto se vincula con lo que mencionaba yo hace un rato atrás, si es un portal centralizado en poder de una sola institución, hay que gestionarlo, estamos hablando de volúmenes muy grandes, y por lo tanto eso tiene una lógica de administración que tiene su cierto nivel de complejidad. Espero haber contestado tu pregunta, Agustín. Muchas gracias, sí. ¿Alguien más que tenga alguna consulta por favor, la haga al momento? Si no, yo planteo una mientras tanto. ¿Qué opinas, Alejandro, de lo que considero una suerte de falsa idea desde mi punto de vista respecto a que existe transparencia en cierto sector público, cuando, por ejemplo, en el caso de Ecuador, tenemos una ley de transparencia vigente desde 2004 que circunscribe el ejercicio, por ejemplo, la transparencia activa a cierta información que a estas alturas no resulta relevante, ni realmente te sirve para mucho. Pero cuando una entidad cumple eso, podría eventualmente decir que sí cumple la ley de transparencia y que puede autocatalogarse como transparente, pero realmente no termina haciéndolo. Y por otro lado, un par de ejercicios que identifico, por ejemplo, en el uso de estos CAPTCHAs, que son estas imágenes que hay que escribirlas para garantizar que uno no es un proceso automático, sino que es una persona, pero que de alguna forma limitan ese acceso a datos o información, porque hay que hacerlo manual uno por uno a partir del ingreso de esto. E incluso el caso de la Contraloría de Ecuador, que recientemente agregó a la consulta de las declaraciones juramentadas un formulario para ingresar los datos de quien solicita, y luego de aprobarlo, imprime el PDF, por decirlo así, de quien lo solicita, pero tiene como estampado de fondo los datos de quien lo solicitó. Entonces es como una, desde mi punto de vista, una como coerción al derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo tú crees que esta, desde mi punto de vista, falsa noción de la transparencia podría, no sé si combatirse es la palabra, pero hacer alguna acción para que eventualmente no termine siendo una falsa idea de que hay transparencia cuando realmente nadie incumple la ley, pero eso no significa que haya transparencia? Súper atingente tu pregunta, Eduardo. Mira, lo que nos pasa, y probablemente es un problema ancestral nuestro en la región, digamos, es que nos quedamos conformes con cumplir el pie de la letra de una ley. Entonces, la ley, que era el ejemplo que yo ponía, digamos. O sea, un sitio web que no está indexado por los buscadores, ¿tiene la información? Sí, la tiene. Pero no tengo cómo llegar. Entonces, para efectos prácticos es lo mismo que no la tuviera. Pero como no dice eso la ley, nos quedamos tranquilos con que, o el ejemplo que tú das, digamos. Si, probablemente en la ley en ninguna parte dice que tienes que poner un CAPTCHA, pero eso, o un formulario de identificación de las personas que están solicitando la información. Pero es una manera de poner cortapisas, poner la barrera, digamos, barreras de entrada para acceder a la información. Y ahí quiero volver a la lógica. Yo me acuerdo, esto ha sido por ahí por el año 2013, 2014, el INAI me invitó, ellos tenían una conferencia que se llamaba la Semana de la Transparencia, y que era una conferencia internacional, iba gente de distintas partes, yo fui un par de años a exponer ahí, y me acuerdo que conversando con el encargado de acceso a la información pública, no recuerdo si era de Suecia o de Noruega, digamos, del órgano regulador. Entonces, él no podía entender de por qué
todos los directores de organismos reguladores de la región mostraban este gráfico que yo les mostraba, que era cómo iban creciendo las solicitudes y que un porcentaje muy importante se resolvía a conformidad del usuario. Y para esta persona, para que veas tú cómo están instalados los paradigmas, para esta persona de un país nórdico, decía, pero si la información es pública, ¿por qué hay que pedirla? Entonces, en el fondo, te da la vuelta. O sea, si la información es pública, yo como servicio público no tengo que esperar que alguien me la pida. Yo la publico. Déjenme darles otro ejemplo que también me tocó vivir directamente. Estaba haciendo un estudio respecto de conectividad en la región y en el caso de Chile sabía que había un estudio, digamos, de conectividad y de acceso a banda ancha que había hecho el regulador que se llama Subsecretaría de Telecomunicaciones. Bueno, el estudio no estaba publicado, entonces lo solicité por transparencia y me lo enviaron cuando se cumplió, el último día que se cumplía el plazo legal. Y me llega el informe, yo hice el estudio y después publiqué el informe en mi sitio web. Y 2 o 3 días después de publicarlo, recibo una llamada del subsecretario de Telecomunicaciones para increparme de por qué había publicado un informe que me habían enviado a mí. Y yo dije, pero subsecretario, si esta información es pública, si no, no me lo habrían pasado. Entonces, puede estar publicada en mi sitio, ideal es que esté publicada en el sitio de ustedes, pero como no está, lo publiqué yo en mi sitio, digamos. Pero te fijas que ahí hay una lógica como que, oye, tú me la pediste, yo te la paso, pero te la paso a ti. Claro, son desafíos a superar. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Si no, para ir cerrando esta sesión, aprovechando la presencia de Alejandro, por favor, adelante, quien quiera intervenir. ¿Nadie se anima? Listo. Bien, yo creo que podemos ir cerrando para no abusar de tu tiempo ni del tiempo de los participantes. Creo que ha sido una sesión bastante importante. Nos quedan ciertos desafíos para superar. Yo creo que también el principal, desde mi punto de vista, al menos en Ecuador, es fortalecer la noción ciudadana de la importancia del derecho de acceso. Porque obviamente también eso es un elemento sobre el cual se escudan, por decirlo así, que ocurran estas acciones. O sea, mientras el ciudadano no perciba que esto es un derecho, que de hecho en el caso de Ecuador, a nivel constitucional lo ubican casi como el derecho de la salud, a la vida, o sea, no son comparables, pero les dan esa importancia. Creo que ese es un punto a comenzar, y este ejercicio o iniciativas como estas sesiones, como la de hoy, es la que buscamos ayudar a fortalecerlo. Si nadie más tiene una consulta, inquietud, estaríamos dando por terminada esta sesión, agradeciéndole a Alejandro por su presencia y a todos ustedes por su participación, recordándoles que las próximas sesiones que se vienen, básicamente tenemos el próximo martes, estaremos con Fernando Segura de Colombia, de Juntos por la Transparencia. Luego el viernes, me parece, con Ileana Hidalgo de INAI de México. Es un caso con mucha frecuencia mencionado y podremos escuchar directamente por parte de ella. Y cerraremos el lunes 28 con una intervención del caso de Ecuador, con la participación de representantes de Defensoría del Pueblo, de sociedad civil y de academia. Entonces, cordial invitación para seguirse integrando. Si ya se registraron, no hace falta que se vuelvan a registrar, les enviaremos el enlace en cada caso y nos veríamos el próximo martes con la sesión de Fernando Segura de Colombia. Sin más, agradecerles a todos, nuevamente gracias Alejandro, muchas gracias y buenas tardes a todos, esperando que se encuentren bien. Saludos. Chao, que estén muy bien.